podemos empezar. No, esta no era la noticia. Ahí está, vamos a empezar con esta. China y Rusia orquestan una campaña coordinada para desfinanciar los derechos humanos en la ONU. Antes que nada, aclaro que no es que a mí me interese la sección de derechos humanos de la ONU, pero en todo caso esto es un signo de época. Porque, bueno, una cosa es que un líder regional, o un líder, mejor dicho, ¿no?, nacional en su país, como lo es Bukele, que de alguna manera es contestatario, es bastante antisistema, dentro de lo que su pequeño país puede hacer, puede serlo. Y ya de por sí ha dicho cosas muy temerarias, afirmaciones muy temerarias respecto de cómo funciona el sistema fraccionario de Estados Unidos, la Reserva Federal, la estafa del dinero fiat. Bueno, toda una serie de cosas que podemos dejar para otro momento. Pero otra cosa es que China y Rusia estén en connivencia para desfinanciar la Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque está hablando de que no solo está cambiando la hegemonía del mundo, sino que también está cambiando el sentido con el que se van a empezar a valorar cosas en el mundo. Y que cosas que dábamos por sentadas, como la idea de derechos humanos, ya está siendo relativizada. Y yo no estoy defendiendo la idea general de derechos humanos, pero sí, en todo caso, me interesa puntualizar en la pérdida de la preeminencia de valores occidentales. Eso sí me interesa. Dice, un informe revela maniobras políticas en negociaciones presupuestarias mientras la organización enfrenta su peor crisis financiera en décadas. ¿No? Me hace acordar a lo que decía Wallerstein o Walt en Relaciones Internacionales, que decía, para los que critican que los estados-nación son ineficientes y corruptos, esperen a ver los organismos internacionales. Durante años, las negociaciones presupuestarias de Naciones Unidas han sido escenario de una batalla silenciosa, pero intensa, donde China y Rusia, junto a un pequeño grupo de aliados, han intentado sistemáticamente bloquear y reducir el financiamiento para mecanismos de derechos humanos, según revela un informe publicado este martes por el Servicio Internacional para los Derechos Humanos. Acá, antes de continuar, se me vinieron dos imágenes a la cabeza, intempestivamente o intrusivamente. Se me vinieron, por ejemplo, la finalización de la guerra de Ucrania, los intentos de finalización de la guerra de Ucrania, y un conflicto que todavía no vimos desplegarse, pero que todos estamos esperando a ver cuándo pasa, que es la invasión a Taiwán. Con lo cual, no me extraña que sean estos dos países, estos dos gigantes, los que estén en esta especie de empresa común, ¿no? El documento titulado Budget Battles of the UN, How States Try to Defend Human Rights, batallas presupuestarias en la ONU, como los estados intentan financiar los derechos humanos. Expone por primera vez cómo estos gobiernos han convertido el Comité Técnico Administrativo en un campo de batalla geopolítico para debilitar la capacidad de la ONU de investigar violaciones graves de derechos humanos. Bueno, en realidad no es que lo están convirtiendo en un campo de batalla geopolítico, ya era un campo de batalla geopolítico. La diferencia está en que ahora no se está aplicando para los beneficiarios originales de la Comisión o del Comité de Derechos Humanos. La diplomacia rusa y China han instrumentalizado las negociaciones presupuestarias de la ONU para favorecer sus propios intereses y proteger a sus aliados de todo escrutinio. Y lo han hecho en detrimento de los derechos humanos, afirmó en un comunicado Madeleine Sinclair, directora de la Oficina de Derechos Humanos en Nueva York. La Quinta Comisión, un campo de batalla oculto. El informe se centra en la Quinta Comisión de la Asamblea General, el órgano donde los 193 Estados miembros negocian el presupuesto regular de la ONU, basado en 37 entrevistas con diplomáticos, funcionarios de la ONU y expertos. Además del análisis de documentos oficiales entre 2019 y 2024, el estudio documenta cómo este espacio técnico ha sido politizado de manera creciente. No sé si recuerdan lo que habíamos analizado con Alejandro Lioi, con Alioli, como se lo conoce, en ese directo sobre el tema de, Tailandia, Camboya, el conflicto de Tailandia, Camboya, que hablamos después un poco de África, y lo que veíamos como la caída de este orden liberal internacional, ¿no? De este orden basado en el idealismo y en supuestas estructuras internacionales que a fin de cuentas demostraron no servir para nada, por lo menos no para frenar conflictos importantes. Entonces, esto es un poco lo que le pasó al liberalismo de finales del 19 y principio del 20, que en su intento por despolitizar la sociedad y reducir lo político a lo estatal, se terminó politizando absolutamente todo. Y se fue a lo que se denominaba en ese entonces como el Estado total.
Bueno, está pasando algo parecido, pero con las instituciones, ¿no? Todos los entrevistados dijeron que China era el Estado más hostil al financiamiento de los derechos humanos en la Quinta Comisión. ¿Cuánto tuvieron que tardar en darse cuenta de eso? En serio, digo, no tenían ninguna pista. Seguido por Rusia. Yo con la noticia. Señala el informe que concluye que China utiliza su papel en el G77 más China para promover posiciones antiderechos humanos a través de grupos en las negociaciones del presupuesto regular que bloquean el consenso en la Quinta Comisión. No me quiero imaginar qué le va a pasar a la ONU o al Foro Económico Mundial cuando se den cuenta que China no cumple con los requisitos climáticos, ¿no? Un escándalo. Mientras Rusia actúa como un saboteador ruidoso en las negociaciones, China opera como un obstruccionista silencioso, desplegando su influencia a puerta cerrada, incluyendo en organismos técnicos upstream, es decir, encargados de las fases iniciales del proceso, para influir en sus recomendaciones, según el análisis del comité. El documento revela una serie de propuestas extremas presentadas por ambas potencias durante las negociaciones presupuestarias entre 2019 y 2024. China y Rusia propusieron repetidamente eliminar el 100% de recursos para la implementación de resoluciones del Consejo de Derechos Humanos sobre países como Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Irán, Nicaragua, Siria y Venezuela. Reducir en un 50% de los recursos no relacionados con personal de la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Recortar fondos para investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en Ucrania, en el contexto de la agresión rusa. China y Rusia están impulsando esfuerzos dirigidos y estratégicos para ir recortando poco a poco el presupuesto y alejar a la ONU de un sistema basado en los derechos humanos universales hacia un sistema centrado en el Estado que eleva la soberanía por encima de las libertades fundamentales y el escrutinio de las crisis de los derechos humanos, concluye el informe. Acá, ahora voy a leer el chat un poco, pero antes que nada, primero, ante la imposibilidad de que haya una gobernanza mundial, porque para que haya una gobernanza mundial tiene que haber un Estado, un leviatán global, y para que ese leviatán global sea viable, la humanidad tiene que ser politizada en un concepto, lo cual es imposible porque se estaría excluyendo a toda la otra parte de la humanidad que no está politizado, que no está dentro de ese espectro politizado. Esto lo decía Schmitt, lo decía Proudhon, bueno. ¿Y qué pasa? Lo único que realmente podría hacer eso es una invasión extraterrestre, cosa que no estaría pasando por el momento. Por lo menos no a esa escala. No sé, encontrar vida en Marte no me parece motivo para unirte políticamente como humanidad. Entonces no tenemos escala tampoco para suponer una politización del género humano. Y por otro lado, entonces, la única cosa que puede garantizar realmente derechos humanos es la decisión de los estados. Le gusta a quien le guste. Si vos querés evitar que haya estados que tomen decisiones violando derechos humanos, tenés que combatirlo con estados que sí estén dispuestos a proteger esos derechos fundamentales. Básicamente, eso para empezar. Y para salir del idealismo de todo este análisis que no nos ha llevado a ningún lado, ¿no? Claramente Estados Unidos banea libros, se entroniza como un rey y quiere sacar a Estados Unidos de la ONU. China y Rusia están contra los derechos humanos, unos tiranos que van a dividirse todo, la libertad solo para Coca versus Pepsi. Sí. Nunca olvidar el video de Ryan Beale sobre que en Londres una reunión de expertos y miembros de aseguradoras hablaba en 2006 de una guerra iraní-israelí y un virus de China. Hay unas cuantas investigaciones sobre las aseguradoras, son, por no decir una mafia casi. No me extraña que estos hechos ocurran después de El carnicero vietnamita, un mundo sin libertades, sin derechos humanos, un mundo donde los ricos y poderosos hacen lo que quieren con todos los pobres. Sí. El Estado mundial va a ser un Estado regionalizado, un Estado eurasiático, un Estado americano, un Estado africano y un Consejo Mundial. La invasión alien va a fingir entre el 2028 y 2032. Bueno, eso sí es interesante, porque, claro, si uno se pone a pensar en todas las grandes distopías, por lo menos quizás la que más se ve este tipo de configuraciones es 1984, ¿no? Y justamente el gran imperio que es Eurasia es uno, y después están los otros, pero también son grandes unidades políticas, son gigantescas unidades políticas. Y obviamente que es mucho más sencillo ahí sí ponerse de acuerdo, pero igual me parece muy difícil pensar en una articulación de esa naturaleza. No, por lo menos, a ver, se va a intentar hacer como se viene haciendo hasta el momento, que es una gobernanza. En todo caso, la gobernanza va a decir, bueno, en vez de aspirar al mundo, a contener al mundo, la gobernanza va a ser por regiones. Eso sí lo puedo entender y sería bastante verosímil. Dentro de la distopía también
Esperen que... Bueno, esto es interesante, ¿no? Dice la resistencia latinoamericana. Frente a estos esfuerzos coordinados, un pequeño grupo de países latinoamericanos ha emergido como defensor del financiamiento de derechos humanos, a menudo enfrentándose a China dentro de las negociaciones internas del G77 más China. El informe identifica que este grupo no formal ha incluido tradicionalmente a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Dije Paraná, pensé. Y Uruguay, ¿no? Estos estados han propuesto en diversos momentos entre 2019 y 2024 el lenguaje en defensa del financiamiento de derechos humanos durante las negociaciones de la Quinta Comisión. Bueno. Sin embargo, el informe también destaca la frustración de estos países por la falta de apoyo suficiente. Hay cierta frustración de los estados del GRULAC, que es el grupo de estados de América Latina y el Caribe. Del GRULAC, que están comprometidos en negociaciones difíciles con China, en el G77 más China, de que sus intereses no siempre son servidos por los estados de mentalidad firme. Y dice que la crisis financiera agrava el panorama. Bueno, básicamente está hablando de los pagos extremadamente tardíos de China, o sea, China como bastante moroso, digamos. En medio de la crisis, el secretario general Antonio Guterres lanzó en el marco de 2025 la iniciativa ONU 80, un proceso de reforma que ha propuesto una reducción del 15,2% al presupuesto para 2026 en comparación de 2025, además de eliminar 105 puestos. O sea, la motosierra, ¿no? Los recortes presupuestarios propuestos y una pérdida de las contribuciones evaluadas de Estados Unidos significan que cerca del 35% del presupuesto de la ONU puede estar en juego. Bueno, básicamente la ONU está pasando una crisis financiera, pero no solamente del Comité de Derechos Humanos, sino, como vemos, también de la ONU a nivel general, ¿no? De la Asamblea General directamente. Todavía en sintonía con esta temática de la distopía, podemos ir a esta noticia también, ¿no? De Contrainfo, medio totalmente distinto. El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, renuncia a su título real por vínculos con Jeffrey Epstein. ¿No? En un mundo donde las máximas autoridades de un país o miembros de las realezas están no emparentadas, sino relacionadas con los delitos más aberrantes que puedan cometerse desde el poder, ¿no? El príncipe Andrés anunció el viernes que renuncia a su título real de duque de York y a su membresía en la Orden de la Jarretera debido a las múltiples acusaciones en su contra relacionadas con actos delictivos que habría cometido junto a Jeffrey Epstein. En un comunicado emitido el viernes por el Palacio de Buckingham y con el acuerdo de su hermano, el rey Carlos III, Andrés declaró que las continuas acusaciones en mi contra distraen del trabajo a su majestad y la familia real. Añadió, con el acuerdo de su majestad siento que debo dar un paso más. Por lo tanto, ya no usaré mi título ni los honores que se me han conferido. Niego enérgicamente las acusaciones en mi contra. El nuevo anuncio llega antes de la publicación póstuma de las memorias de Virginia Roberts, Joffre, quien apareció suicidada en abril. Ella afirmó que Epstein la traficó y que tuvo encuentros sexuales con Andrés cuando tenía 17 años. Joffre lo demandó en 2021 y el caso se resolvió en 2022 por una cantidad no revelada. Imagínate, ¿no? No poder hacer absolutamente nada ante la sombra absoluta del poder. Por su parte, la familia de Virginia Roberts Joffre expresó: creemos que la decisión del príncipe Andrés de renunciar a sus títulos es una reivindicación para nuestra hermana y los sobrevivientes de todo el mundo. Asimismo, la familia de Joffre le solicitó al rey Carlos III del Reino Unido que le retire personalmente el título de príncipe a su hermano menor. Además, creemos que es apropiado que el rey Carlos retire el título de príncipe, concluyen los familiares. Bueno, el príncipe Andrés ya había perdido su rol como miembro activo de la realeza, así como sus títulos militares y su posición en prácticamente todos los eventos públicos relacionados con la familia real, pero ahora también pierde los títulos nobiliarios de los que estaba más orgulloso, el de Duque de York y la Orden de la Jarretera. Bueno, en medio de todo este escándalo de Epstein, que ya habíamos hablado, que yo ya había dicho que me había decepcionado de Trump, que decidió apretar el botón de hacerse el boludo y no dar nada, decir, no, esto ya se cerró, no hay prueba, listo, se terminó, cada uno a su casa.
y lo que decía Tucker Carlson, ¿no? Al respecto. Ahora tenemos otro de Tucker Carlson, hablando de otras cuestiones. Pero bueno, mientras tanto, tenemos en Reino Unido protestas, porque mientras el príncipe Andrés tiene que renunciar a sus títulos, están proponiendo una especie de digitalización de la identidad. O sea, una identificación digital, con lo cual obviamente van a tener mucho más acceso y vigilancia sobre la población. Y justamente la gente salió en manada a resistir esto. Hola, everyone. Alan! Hola, everyone. Tengamos en cuenta que tanto en Reino Unido como en Alemania es prácticamente un delito tuitear algo contra el gobierno. Porque te van a buscar y te meten preso por tuitear. Estamos en ese punto. Creo que un aspecto clave es el asunto de la UNESCO y las investigaciones arqueológicas respecto al Levante, ¿no? Área de Israel, Palestina y Líbano. Creo que la disolución de la ONU va en este sentido. Claro. Recordemos que el sector de mayor lobby en Estados Unidos y países latinos son los evangelistas, que son sionismo cristiano. Quieren reconstruir el templo de Jerusalén y la UNESCO se opone a eso tácitamente. Claro. Sí. Nunca olvides que nos enseña en teoría política 1, las polis al expandirse descontroladamente caen en un ciclo de debacle político de oclocracia, donde ninguna relación social es posible. Nadie podrá comprar ni vender. Así es el apocalipsis. No, la bestia. Bueno. Pero esto es parte, ¿no?, de la distopía en la que vivimos. Y ahora que, justamente, a ver si me carga esto. ¿Qué pasó? Voy a tener que ingresar por acá. Sí. Porque no podía, por alguna razón no me dejaba por el link directo. Bueno, justamente alguien que comparaba lo de, para que Paulítica habló del tema del cristianismo sionista, alguien que hablaba justamente de la comparación de Charlie Kirk con el Cristo, ¿no? Vamos a ver qué decía Tucker Carlson. Ahora igual voy a leer un poco las transcripciones. Ultimately, he was a Christian evangelist. And it actually reminds me of my favorite story ever. So it's about 2,000 years ago in Jerusalem, and Jesus shows up and he starts talking about the people in power, and he starts doing the worst thing that you can do, which is telling the truth about people, and they hate it, and they just go bonkers. They hate it, and they become obsessed with making him stop. This guy's got to stop talking. We've got to shut this guy up. And I can just sort of picture the scene in a lamplit room with a bunch of guys sitting around eating hummus, thinking about, what do we do about this guy telling the truth about us? We must make him stop talking. And there's always one guy with the bright idea, and I can just hear him say, I've got an idea, why don't we just kill him? That'll shut him up. That'll fix the problem. It doesn't work that way. Ultimately, he was a Christian. Bueno, acá un poco las transcripciones para el que no entiende inglés. ¿No? Tucker Carlson asistió al memorial de Charlie Kirk y pronunció lo que llamó su historia favorita de hace 2000 años en Jerusalén. Carlson reflexionó sobre los fariseos que, sentados comiendo hummus, digamos, decidieron que podían silenciar a Cristo crucificándolo, estableciendo un paralelo con quienes creían que podían silenciar a Kirk. Lo odian y se obsesionan con que pare. Este tipo tiene que dejar de hablar, tenemos que callarlo. Me imagino la escena en una habitación iluminada con un grupo de tipos sentados comiendo hummus y dice, bueno, después dice, y a alguno no se le ocurre la mejor idea que decir, hay que matarlo. Y bueno, eso. Así que, y Tucker Carlson ya cada vez está en un punto de avance sobre lo que está dilucidando, lo que está sacando como conclusiones, que yo digo, como todavía no le pegaron un tiro, me sorprende. Pero bueno, una nota del CEO de Telegram que me pareció más que interesante. Que se llama Pavel Durov. Y publicó en el día de su cumpleaños, o sea el lunes, si no me equivoco, publicó un mensaje en el que advirtió sobre la llegada de tiempos oscuros.
Varios países occidentales están implementando medidas distópicas y la generación actual tiene cada vez menos tiempo para salvar el Internet libre. Voy a volver un poquito al banner anterior, simplemente para leer esta nota. Creo que el otro día me saltó una noticia de que Trump había dicho algo de que el otro día que tiene que ganar Milei. No sé si se refiere a las elecciones o qué, pero ahí tenés el ejemplo. Sí, era sobre las elecciones, sí. Perdemos las elecciones, ¿sabes la que nos arma Trump? Sí, más que nada es como cuando tenés un apoyo y te lo saca, básicamente. Eso es lo que pasa. Pero sí, muy desafortunado. Muy alevoso, ¿no? Vamos a ver lo que decía justamente Pavel Durov en la nota del día de su cumpleaños, ¿no? Sobre el futuro de Internet, ya que estamos hablando de distopía, ¿no? Dice, estoy cumpliendo 41 años, pero no tengo ganas de celebrar. Nuestra generación se está quedando sin tiempo para salvar el Internet libre que nos construyeron nuestros padres. Lo que alguna vez fue la promesa del libre intercambio de información se está convirtiendo en la herramienta definitiva de control. Países que antes eran libres están introduciendo medidas distópicas como identificaciones digitales, Reino Unido, verificaciones de edad en línea, Australia, y escaneo masivo de mensajes privados, Unión Europea. Alemania persigue a cualquiera que se atreva a criticar a los funcionarios en Internet. El Reino Unido está encarcelando a miles por sus tweets. Francia investiga penalmente a líderes tecnológicos que defienden la libertad y la privacidad. Un mundo oscuro y distópico se acerca rápidamente, mientras estamos dormidos. Nuestra generación corre el riesgo de pasar a la historia como la última que tuvo libertades. Y no joda. Y permitió que se las arrebataran. Nos han alimentado con una mentira, dice. Fíjense. Nos han hecho creer que la mayor lucha de nuestra generación es destruir todo lo que nos dejaron nuestros antepasados. La tradición, la privacidad, la soberanía, el libre mercado y la libertad de expresión. Podríamos decir en lugar de, libre mercado, o podríamos decir más bien libertad económica, ¿no? Es un poco menos ideológico. Al traicionar el legado de nuestros ancestros nos hemos puesto en un camino hacia la autodestrucción. Moral, intelectual, económica y en última instancia, biológica. Así que no, hoy no voy a celebrar. Me estoy quedando sin tiempo. Nosotros nos estamos quedando sin tiempo, dijo Pavel Durov, el CEO de Telegram, que por eso me pareció meritorio incluirlo en el banner de este directo. Y la realidad es esa. Como estábamos hablando al principio, ¿no? Los grandes consensos de bloques gigantescos pueden llegar a ser una amenaza para las libertades si esos bloques no lo lideran precisamente quienes estén comprometidos con esos valores que por lo menos para nosotros son importantes, para los que somos occidentales. Obviamente que no se le puede exigir ese tipo de valores o de valoraciones a Rusia, aunque Rusia está quizá más cerca de nosotros, pero mucho menos se le puede pedir a China, ¿no? Al colectivismo, al revolucionario de mente colmena combinado con confucianismo hiperjerárquico, paternalista, quizá el Frankenstein más inconveniente que podríamos tener, ¿no? Y un poco también que ha sido el gran promotor del globalismo, eso también hay que tenerlo en cuenta. El partido comunista más grande del mundo fue el promotor de toda la agenda global, económica. Con lo cual vemos que en realidad todo lo que es el mundo globalizado, que supuestamente es liberal, que supuestamente quiere la libertad económica, en realidad no quiere la libertad económica, quiere la cartelización, como decía Javier Villamor, ¿no? Como leíamos su tweet. Quiere mercados cautivos, quiere comerse la competencia, como pasa en China. Quiere no servir al cliente, no servir a la demanda, sino que la demanda sea esclava de ese producto. Estamos hablando de gigantes económicos que no quieren la libertad económica. Porque la libertad económica exige que haya países que como países sean libres para que puedan elegir el tipo de comercio que van a tener, que haya una cierta mínima descentralización
de las actividades que cada uno genera para poder dedicarse cada uno a lo que quiere dedicarse. Y en última instancia, tampoco van a querer perderse de negocios si tienen estados que, al no tener que discutir en un congreso, como el caso de sistemas de partido único, que no tiene una Corte Suprema que pueda fallar en contra de lo que diga el primer mandatario, y bueno, que no tampoco tengan descentralización administrativa, porque es un Estado unitario. Tampoco, obviamente, todo eso hace que la capacidad de toma de decisiones sea mucho más sencilla, pero más trágica para los que quizás mantengan algún grado de disidencia. Y eso nunca ha sido ningún freno para las ambiciones de negocios ni para el enriquecimiento, todo lo contrario. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Así que bueno. Mucha gente de esta generación, y hablo de mucha gente, piensa que la línea frontal en cualquier guerra de lo que sea hoy en día se libra mediante redes. ¿No ven que estamos perdiendo fuera de eso? Sí, así es. Sí, claro, porque justamente con la red te entretienen. Y en cambio, a la gente no la están metiendo presa en redes. Claro, en Europa, en Inglaterra, en Alemania, o en Francia no la están metiendo presa en redes, la están metiendo en presa físicamente, de verdad. Así que, sí. Bueno, vamos ahora sí a la última parte, que es este segmento que yo ya había inaugurado en otra oportunidad, que se llama Occidente, tus hijos. Digo, me van a decir, pero ¿cómo vas a hablar de Japón si estás hablando de Occidente? Sí, bueno, pero vamos a hablar un poco de la historia más moderna de Japón. ¿Por qué? Porque de alguna manera, esto hay que reconocerlo, el proceso modernizador de Japón tuvo un montón de influencias occidentales. Entonces, es meritorio hablar de esto, y sobre todo porque estamos hablando del país de Asia más cercano al occidental, como el Japón. Tiene calendario solar, como nosotros.